Ahora vamos a hacer el programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo en minería. Bien, entonces vamos a tener varias sesiones para poder empezar con esta, que es sobre introducción a la seguridad y salud ocupacional. Mi nombre es Yesenia Romani, soy ingeniera y les dejo el link de mi LinkedIn para que puedan también visualizar y contactar. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora en esta primera sesión es la introducción a la seguridad y salud ocupacional en el sector, obviamente, de minería. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos y tomar también como medio algunos documentos, información de algunas empresas mineras líderes de nuestro país. Para empezar, la introducción en cuanto a seguridad ocupacional es bastante amplia. Dependiendo, empezamos con una inducción general y luego vamos a hacer algo más específico. Entonces, como vamos a hablar de aquí en adelante de seguridad ocupacional en el sector minero, de todas maneras tenemos que mencionar el Decreto Supremo 024/2016 de Energía y Minas y la modificatoria del Decreto Supremo 023/2017 de Energía y Minas, en la cual menciona sobre el Reglamento de Seguridad Ocupacional en Minería. Entonces, esos dos requisitos legales nos van a acompañar a lo largo de todo este programa, ¿sí? Tenemos hoy día la primera clase, que es la introducción. La siguiente es en cuanto a la ley de seguridad en el trabajo, es más general, y esa también la vamos a ir repitiendo en algunos puntos. Entonces, comenzamos con una inducción, es obligatoria, de seguridad en el trabajo, que todo trabajador nuevo tiene que tener una inducción, ¿sí? Y en la inducción general que lleva el trabajador, dependiendo de la empresa, puede ser de 2 días, 3 días, y cuando es específica, incluso en algunos casos hasta 5 a 7 días, dependiendo. Luego de que apruebe la evaluación o las evaluaciones, porque son varias, inclusive, por ejemplo, lo mínimo 2 días de inducción, va a ser evaluado. Si no aprueba, no le pueden dar su photocheck, ¿no? Y todos los trabajadores que están en una empresa minera o contratista tienen que pasar su inducción. Entonces, después de estas inducciones, que son requisitos, de hecho, de aquí en adelante, vamos a mencionar, como les decía, el Decreto Supremo 024 y el 023/2017. Entonces, así empezamos con las inducciones. Entonces, la capacitación, ¿sí? En seguridad ocupacional toma dos inducciones. Y va a depender, como les mencionaba hace un momento, sobre el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Dependiendo si es administrativo o si es operativo. Si fuera administrativo, quizás lleve una capacitación no tan rigurosa, ¿no? No es necesario que, por ejemplo, un administrador o de repente un secretario o alguien de recursos humanos lleve, pues, quizás capacitaciones de alto riesgo, porque esas actividades no lo va a hacer. Pero sí, puestos de trabajo, por ejemplo, los operativos o técnicos, en la cual, de acuerdo a su manual de organización de funciones, es por eso que menciona el MOF, o descripción de puesto de trabajo, ¿no? Cada trabajador, cuando ingresa a una empresa, pues tiene sus funciones, de responsabilidades que
pues tiene que realizar durante su jornada laboral, ¿sí? Durante el puesto y los días que va a trabajar en la empresa minera en donde esté, donde va a realizar, ¿no? Una empresa puede tener diferentes sedes. Probablemente los administrativos estén en la sede quizás de Lima, sí, es probable. Algunos estarán en la sede quizás en la provincia, en la ciudad, y la mayoría va a estar ubicado pues en la operación, ¿no? En la operación o la unidad minera en la cual ingrese. Y dependiendo de esa descripción de puesto, es que también vamos a ver después en la ley de SCT qué es lo que pide en cuanto al contrato, ¿no? En cuanto a la descripción de los riesgos al cual está expuesto el trabajador, ¿sí? Entonces, una inducción pues se va a tener en base a los anexos, que también luego en las siguientes clases vamos a desarrollar, ¿sí? En cuanto al decreto supremo, ¿sí? Los requisitos legales del sector minero, que es bastante amplio, es muy amplio, tiene muchas páginas, como ustedes van a leer, algunos que de repente ya han podido revisar el decreto o los decretos, ¿sí? Y nos vamos a ir tomando algunos casos ejemplo. Entonces, el MOF es obligatorio que toda empresa deba de tener y nos van a entregar una copia, es probable, de las funciones y responsabilidades o a los trabajadores, ¿no? Para que tengan en cuenta. El MOF, tanto el MOF o la descripción de puesto de trabajo, eh, vamos a usarlo en algún momento. ¿Y dónde lo vamos a usar? ¿Sí? ¿Dónde vamos a usar? Cuando realicemos el IPER-C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles en la matriz, ¿sí? Que también vamos a tener una clase específica. Entonces, yo les voy comentando lo que se viene para más adelante y por qué es importante el MOF. Fíjense, aquí en adelante también vamos a ir mencionándolo porque el IPER-C, ¿sí? Va a tener que justamente necesitar cuáles son las tareas, cuáles son las responsabilidades de ese trabajador, dependiendo qué actividades va a realizar, ¿sí? Entonces, en estas inducciones puede haber las específicas y quién las va a dar, pues cada supervisor o cada jefe de área de la unidad minera. Sí. Continuamos con las capacitaciones, como también algunos ya están usando, sí, los que están trabajando, practicando, y los que recién inician en seguridad y salud ocupacional, pues saben, ¿sí? O han escuchado que se tienen los registros, ¿sí? Estos registros los vamos a ver a detalle en la siguiente clase. De hecho, en la inducción es un primer registro que todo trabajador cuando ingresa a una unidad minera, pues va a tener que eh, llenar, firmar y tener los datos. Normalmente todos reciben la general y la específica, ¿sí? Por lo tanto, en algunos casos van a tener que firmar dos registros, ¿sí? Dos registros de las inducciones. Este es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo vamos a volver a repetir en la siguiente clase. Se los menciono porque justamente es una introducción a la seguridad y salud ocupacional y como se llama en nuestro país, ¿sí? Tenemos los requisitos legales
que ustedes ya seguro que la conocen, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, Decreto Supremo 005/2012 TR, también las modificaciones, y en cuanto a la ley igualmente, la resolución ministerial 050/2013 TR, y para otros casos, pues algunas otras RMs, ¿no? En el caso de que fuera pymes. Pymes y micropymes. ¿Por qué también menciono pymes y micropymes? Porque es probable que las empresas mineras contraten empresas proveedoras de diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, eh, para que les hagan servicios de limpieza, para algún tipo de mantenimiento, puede ser para alimentación, transporte, entre otros. Y no necesariamente todos los proveedores que trabajan con las empresas mineras son grandes, ¿sí? Porque como ustedes también deben de conocer, muchas empresas mineras contratan o trabajan con empresas de la zona, ¿sí? Aledañas a la empresa minera, porque también tienen que, o son obligadas en realidad, para que puedan dar trabajo a todos los trabajadores o empresas del lugar, ¿sí? Que la comunidad, porque ellos también tienen que ser responsables, no solamente con la seguridad y salud ocupacional de las personas que trabajan en mina, sino también como tema de responsabilidad social, y eso también es parte de hacer o llevarse, de tener políticas corporativas, ¿sí? Como las empresas mineras normalmente son medianas a grandes, de responsabilidad social, ¿sí? Y eso en beneficio de la empresa, ¿sí? De las políticas corporativas y de los trabajadores, ¿sí? Es por ello que también se menciona, pues, a las empresas pequeñas, ¿no? Y también para ellos, pues cada uno tiene que tener su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional. Por eso menciono la RM 085/2013 TR como ejemplo. Sí, entonces, este sistema de gestión de CCT, pues consta de información obligatoria que deben de cumplir las empresas, y empezamos antes, pues, con un estudio de línea base, ¿sí? Como les decía, se va a también mencionar en las próximas clases. La política y objetivos de SCO, el reglamento interno de SCO o SCT, el IPER-C, que ya lo he mencionado, mapa de riesgos, plan anual de seguridad y salud en el trabajo, programa anual, registros, en el caso de que fuera empresas pequeñas, ¿sí? Como los proveedores, y si no, registros, todos los registros de acuerdo a la ley, las actas, porque se va a tener comité, plan de prevención de COVID, ¿sí? Sabemos que todas las empresas deben de tener su plan de prevención de COVID, y hay documentos que tienen que estar visibles, publicados. Hay otros que van a ser aprobados por el comité, revisados y tener la vigilancia, ¿sí? En toda empresa. Si es que tiene más de 20 trabajadores, para los proveedores, contratistas o menos de 20 trabajadores. Entonces, ese es un resumen del sistema de gestión que más a detalle, y pues lo veremos en la siguiente clase. Sí, en la siguiente clase. Bien, entonces es un resumen del sistema de gestión en la cual hay normativas, requisitos que se basan, o que es del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿sí? Y también del Ministerio de Salud, ¿no? El plan de prevención de COVID, por ejemplo, entre otras que van saliendo. Y lo importante de cumplir, ¿sí? Y de implementar y de mantener este sistema de gestión de SST.
Los requisitos legales que tenemos, que he mencionado dos de ellas. También importante la 050-2013 el cual menciona muchos formatos en la cual son base para poder implementar. Y de hecho también las empresas mineras pues tienen un sistema de gestión de CCT más robusto que las demás empresas, ¿no? Que las vamos a ver en el transcurso de las clases. Entonces, estos formatos son referenciales. ¿Qué quiere decir? Que es lo mínimo necesario para completar, ¿no? Si nosotros queremos o si la empresa quiere agregar más información a ese tipo de modelo referencial, lo puede hacer. Sin embargo, es lo mínimo que se pide, ¿sí? Y hay empresas que de repente algunas pues no tienen esta información, especialmente las empresas pequeñas, que serían los contratistas, los proveedores de las empresas medianas a grandes en cuanto al sector, ¿no? Sector minero. Fíjense, nosotros tenemos una política de seguridad salud ocupacional, política de seguridad y medio ambiente, política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Entonces voy a tomar como ejemplo, porque en estas clases siempre tomamos como ejemplo algunas empresas, ¿sí? La información, documentos que se puedan compartir, ¿no? Que son públicas en realidad. Como veo en ejemplo, algunas de ellas las tomamos. Bien, entonces, una política de CCT o SCO, tenemos la norma, ¿sí? Y los requisitos legales y el decreto supremo. Entonces, esta política normalmente tiene que tener eh, los compromisos, ¿sí? Una política es un compromiso de la alta dirección, ¿sí? Con la empresa y sus trabajadores, ¿sí? La primera parte de la política siempre va una breve descripción de la empresa, qué es lo que hace, es por eso que acá se menciona, ¿sí? Por ejemplo, una empresa Mineros del Perú, ya sabemos qué empresa, a qué minera estamos mencionando, pues está dedicada a la actividad minera, ¿sí? Con operaciones de exploración, explotación, procesamiento de recursos minerales, almacenamiento y embarque de concentrado de cobre con contenido de oro. Todo ello es lo que menciona qué es lo que hace la empresa minera, ¿sí? O cualquier otra empresa en general, siempre va una breve descripción. Embarque concentrado porque también tiene en Trujillo, ¿no? Tiene otra sede. Bien, tiene como objetivo alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad ocupacional para todo el personal, contratista y visitante, para así como ejecutar las actividades realizando una gestión responsable con los recursos naturales y protección del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones. Ya que esta política es integrada, menciona justamente medio ambiente. No todas necesariamente tienen una política integrada. Hay otras que tienen de calidad, seguridad medio ambiente, otras, por ejemplo, de seguridad ocupacional. Se está pues haciendo las políticas integradas, ¿no? Tenemos además integrar y mantener, mejorar el desempeño, ¿sí? Continuo del sistema integrado de seguridad salud ocupacional y medio ambiente en los procesos operativos, comerciales, administrativos, desarrollados dentro de la actividad minera, ¿no? Tenemos la participación y consulta de todos los trabajadores, de los representantes, que serían los miembros del comité, y contratistas en todos los niveles y funciones. Además, también menciona
que se tiene que capacitar y o sensibilizar en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a todo el personal de cualquier unidad minera y contratistas para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, así como las acciones del desempeño del sistema de SCO-SCT. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables que sean apropiadas al propósito, tamaño, contexto de las operaciones para prevenir, porque lo que se quiere y pretende es prevenir el deterioro de la salud, prevenir las lesiones relacionados con el trabajo del personal de la empresa y que tengan pues acceso a las operaciones, los procesos comerciales y actividades administrativas, ¿no? Como habíamos dicho, los trabajadores que ingresan pueden ser administrativos u operativos. De hecho, la mayor cantidad de trabajadores son operativos. Es probable que sea un 70% a 80% de operativos y quizás de 20% aproximadamente administrativos. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad Ocupacional en Minería, Reglamento pues, de Protección y Gestión Ambiental, normas legales internas, otros requisitos y obviamente todas las normas que se apliquen en seguridad, salud ocupacional y minería, siempre y cuando, como les mencionaba, sea integrado y mencione también al sistema de gestión de medio ambiente, ¿no? Bien, tenemos esos compromisos que la ley de SCT menciona que son 5 compromisos. ¿Qué es una inducción específica? Sí, una inducción específica, puede ser, como les mencionaba, hasta 2 días, ¿no? Y de acuerdo a de acuerdo al subprograma, ¿sí? De capacitaciones, menciona que puede ser no menor de 8 horas diarias, ¿sí? Durante 4 días. Esta empresa, por ejemplo, tiene una inducción, ¿sí? En la cual menciona que pues no puede ser menos a 4 días. ¿Por qué? Porque van a tocar temas de actividad minera y conexas de alto riesgo, ¿sí? Estas son las específicas, porque hay que conocer bien los procedimientos, los instructivos, los formatos, qué formatos se hay que llenar, qué registros para cada caso, qué actividad de riesgo tiene que hacer. Cuanto más riesgosa es una actividad, pues va a llevar más horas de trabajo, de dedicación y pues de conocer y sensibilizar también a las personas que van a hacer la actividad. Por ejemplo, para una actividad de bloqueo etiquetado es probable que tengan por lo menos quizás un día mínimo 4 horas a 8 horas, dependiendo de sus funciones y responsabilidades. No menor de 8 horas durante 2 días, ¿sí? No menor de 8 horas diarias durante 2 días. Quiere decir que cuando la actividad de riesgo es menor, es 2 días, ¿no? Como les mencionaba inicialmente, una inducción puede ser hasta 2 días y especifica adicional 2 días a 4 días más. Entonces estamos hablando de 2, pues hasta 7 días, ¿no? De inducción. Las inducciones específicas, como les mencionaba, quien va a hacerla, quien la va a dictar, pues es el supervisor del área, ¿no? Supervisor del área o el jefe del área. Un formato que se usa, que normalmente es para todas las empresas mineras,
como ejemplo tenemos aquí una, ¿no? Siempre va, de hecho, la información de la empresa, qué tipo de actividad, qué unidad de producción, si hay una empresa contratista, pues que use el mismo formato. Les comento, casi todas, pues, todos los formatos generalmente son entregados por la empresa hacia las personas o trabajadores de alguna contrata para que puedan llenarlo, ¿no? Entonces, similar. Y bien, en esta inducción específica, además, tiene los datos del trabajador, DNI, puestos de trabajo, el área de trabajo. Tiene la primera parte siempre la bienvenida y cuál es el propósito de esta introducción. Se va a hacer un recorrido de las áreas donde el trabajador va a realizar sus labores diarias. Se va a explicar las estadísticas de SST o SSO, además de qué teléfonos, esto es importante, qué teléfono se tiene para hacer un tipo de comunicación, ¿sí? O cuáles son los medios de comunicación cuando alguien lo necesite, cuáles son los tipos de agentes físicos, químicos, biológicos en el área, que también vamos a hacer una clase justamente de monitoreos y otros agentes de riesgo, entrega y explicación de el EPP, Equipo de Protección Personal, algunos de ellos específicos y otros generales, por ejemplo, administrativos, de hecho, van a tener EPPs generales, y dependiendo qué tipo de trabajo se va a realizar, pues hay EPPs específicos para cada trabajador. ¿Cuáles son los procedimientos específicos de acuerdo al tipo de actividad? ¿Sí? Y también respuesta de emergencia en el área de trabajo. ¿Cómo se realizan los reportes de incidentes? Si hubiera el centro de control, comunicaciones o el supervisor inmediato, como lo tenga cada empresa, por ahí los nombres van a variar. Importancia de orden y limpieza, así como hacer una práctica en campo de sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicaciones, extintores, botiquines, duchas, lavaojos, especialmente cuando hay, por ejemplo, un derrame, ¿no? Camillas y qué hacer en caso de tormentas eléctricas. Esto es algo importante, ¿no? Entonces, todo ello tiene la inducción específica. Adicional, continuamos, se tiene pues las actividades de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, trabajos en caliente, trabajos en altura, excavaciones y zanjas, capacitaciones de procedimientos estándares, ¿no? De acuerdo a la actividad. Control de materiales peligrosos que se van a realizar. Capacitaciones de PETS, ¿sí? Depende del área. Seguimiento, evaluación del desempeño del trabajador cuando realiza una tarea. Importante, hablar sobre el IPERC. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. De hecho, la ley menciona y el decreto supremo en la cual deben de tener un procedimiento elaborado y la matriz, ¿no? Porque todo trabajador conoce sus peligros, ¿sí? Cuáles serían los riesgos de acuerdo a la actividad, y eso también vamos a ver en una clase específica, el IPERC. Procedimientos, por ejemplo, de alcohol y drogas, importante, ¿no? En toda empresa minera, más aún, pues está prohibido el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Recuerdo en alguna inducción que nos daban a nosotros en una empresa minera del norte, Yanacocha, recuerdo, nos decían que el consumo de alcohol y drogas es
0.00000, ¿no? Entonces, imagínense. Y recuerdo que también en Antamina, lo mismo, ¿no? En Antamina también nos decía, entonces estaba prohibido incluso en algunos casos hasta tomar pues algún tipo de mate, ¿no? Porque en algún tiempo por ahí podría pues tener alguna implicancia, ¿no? Para el trabajador. Entonces, pues sabemos que por el nivel de riesgo, ¿sí? Y por tipo de actividad y pues el horario de trabajo, pues está prohibido el consumo. Cero alcohol, cero alcohol. Eh, Así es que por lo menos las personas que están trabajando pues en una ciudad, los que directamente bajan, ¿sí? De Mina hacia la ciudad, por ejemplo, Cajamarca y trabaja en Yanacocha, pues la mayoría todos los días van a la ciudad, ¿no? Hay algunos que se quedan en campamento, dependiendo. Y otros, por ejemplo, como Antamina, trabajan en campamento, ¿no? Trabajan en campamento dependiendo su jornada laboral, de cuántos días van a estar trabajando específicamente, dependiendo sus horarios, ¿no? 10 por 10, 7 por 4, si es que son jefes o supervisores o gerencias, tienen de repente otro estilo, otro horario que los operativos, ¿no? Generalmente los gerentes pues tienen otro ritmo, quizás 5 por 3 o 4 por 3. Por ahí algunos pueden juntar algunos días y ya no solamente trabajan 4 días, sino de repente un poquito más para que, para que acumulen sus días. O también algunas gerencias o gerencias normalmente lo que hacen actualmente a raíz de COVID, también trabajan, por decir, unos días o una semana en campamento, ¿sí? Otra semana en Lima y pueden hacer ese tipo de actividad porque los gerentes normalmente, como su nombre lo dice, gerencia, ¿no? Es decir, que pueden hacer trabajo remoto, pues sin estar todo el tiempo en mina. Sí, por momentos se puede hacer ello. Y cuando están en mina, obviamente salen a campo, ¿no? Entonces, como para pues conocer un poco más de las actividades. Además de gestión de controles críticos, importante, ¿no? Porque las actividades, algunas son también ya pues catalogadas por cada empresa minera, ¿no? ¿Qué actividades críticas, de repente excavación de zanjas es lo crítico, de repente trabajo con algún tipo de repente actividad de trabajo de espacio confinado, también otro tipo de actividad crítica. Dependiendo de la gestión de cada empresa minera, pues tienen diferentes programas de capacitaciones. Y esto cada vez está mejorando en algunas empresas, ¿no? Casi todo también ha cambiado mucho a raíz de COVID, ¿no? Entonces, ha traído mejoras en muchas organizaciones, no solamente las empresas mineras, comparadas con otras empresas de otros sectores, obviamente porque estas unidades mineras pues tienen de hecho más recursos que otras y es por eso que también invierten específicamente en capacitaciones o programas. ¿Sí? Hay buenas herramientas de gestión y también de capacitaciones como ejemplo, pare y piense lo mejor, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues quieren sensibilizar a los trabajadores, pues para evitar algún incidente y obviamente un accidente, ¿no? Sabemos que
los accidentes ocurren inmediatamente, podría pasar, dependiendo del tipo de actividad que realicen. Pero una enfermedad ocupacional no es inmediata. Normalmente la enfermedad ocupacional pues se presenta a lo largo del tiempo, ¿sí? Pues 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? Por eso nos toma más tiempo. En cambio, el Pare Piense lo Mejor, por ejemplo, ese programa, pues está dedicado más, orientado más a los accidentes, de evitar los accidentes de trabajo. Además de, también importante, que debemos de conocer o saber que en una empresa minera, pues tienen políticas, y una de ellas es la política se podría decir, negación de trabajo. Es por eso que Pare, cuando no está seguro de hacer un tipo de actividad o un trabajo, por ejemplo, ¿sí? O puede considerar el trabajador que está en peligro su vida, ¿sí? O de repente, pues no tiene las herramientas suficientes, o quizás también hasta la experiencia o conocimiento, ¿sí? Entonces es mejor parar de hacer ese tipo de trabajo porque podría pues presentarse algo que pueda pasar a un accidente, no solamente un incidente, no un accidente o un incidente peligroso, ¿no? Entonces es una herramienta de gestión que se aplica en algunas empresas. Gestión de fatiga y somnolencia, como verán, las horas, ¿sí? Las horas aquí se mencionan, ¿sí? Es por eso que va sumando por ejemplo, 2 días, ¿sí? De 8 horas, o 4 días de 8 horas, porque se va dando una capacitación específica de cada tema que se menciona. Gestión infantil de somnolencia, importantísimo, ¿sí? Porque de hecho muchos accidentes es probablemente que se den porque una persona, un trabajador se sienta cansado, fatigado, tenga sueño, no durmió bien el día anterior, tuvo algunos de repente problemas en casa, con la familia y por lo tanto está pues al día siguiente cansado, agotado. Y puede ser en campo, ¿no? Mientras esté trabajando, imagínense que esta persona pues manipule equipos o herramientas y se sienta pues fatigado. O de repente esté manejando un camión, ¿sí? Trasladándose pues sus horas y pues esté con sueño, ¿no? Entonces, para ello, ya las empresas actualmente pues cuentan con todo un sistema, ¿no? Ya sea de tipo sensores, cámaras que captan, ¿sí? Cuando una persona, pues, por ejemplo, parpadea muchas veces o que por ahí bosteza, ¿sí? Entonces, pues, va a eh, avisar o alertar, ¿sí? Al trabajador o a sus supervisores y a sus supervisores. Entonces, en el caso de que fuera así, que esta persona tiene o presenta algunos síntomas, pues va a tener que parar de trabajar y no pueda continuar. Porque es preferible que este trabajador descanse ese día porque podemos evitar que sufra un accidente de trabajo, ¿no? Imagínense que esté manejando una unidad, un camión, pues sí, y choque, ¿sí? Se quede dormido y se choque, ¿no? Entonces, se puede accidentar así como a sus compañeros, ¿no? Quizás esté pasando, por ejemplo, una camioneta cerca y podríamos tener, pues, accidentes, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante la gestión de fatiga y somnolencia en todas las empresas. Hay todo documentación detrás de ello.
procedimientos, registros, formatos y como les mencionaba también ya en los equipos pues que inteligentes, ¿no? Cabinas inteligentes que van a estar controlando que el trabajador esté en buenas condiciones. Pulseras, por ejemplo, también, ¿no? Entre otros. Gestión del comportamiento, muchas veces tocamos el tema seguridad basada en el comportamiento u otras herramientas similares en la cual tienen que hacer trabajo en equipo, ¿no? Visualizar a sus compañeros, ¿sí? Es todo un procedimiento, una gestión, una herramienta, pues para que los trabajadores también eviten algún tipo de incidente o accidente. Liderazgo con coraje es otro tipo de herramienta que en este caso esta empresa la usa, ¿sí? Y pues es más que todo una preparación, sensibilización a todos los trabajadores, ¿no? Con casos prácticos, ejemplos, también experiencias desde los líderes, ¿sí? Las gerencias, los jefes, hacia los trabajadores. ¿Cómo sensibilizamos a los trabajadores para evitar justamente los accidentes o incidentes, ¿no? Y luego vienen pues las preguntas. Entonces, todos estos temas, pues, es parte de la inducción, ¿sí? Parte de la inducción. Cada uno de ellos me estoy tomando el tiempo de mencionar porque cada uno de esos ítems se va a tocar justamente en el decreto supremo, ¿sí? A lo largo de las siguientes clases. Eh, Voy a ir comentándoles algunos ejemplos eh, de trabajos que se va realizando tanto en la misma unidad minera y la minera o empresas contratistas, ¿no? Que realicen algún tipo de actividad. Hay esta es parte del formato, ¿sí? Esto un poquito más grande porque el anterior no se visualizaba bien, ¿sí? Y finalmente algún tipo de observaciones, las fechas, la firma del trabajador y la persona, el ingeniero que esté a cargo o del supervisor de la empresa, ¿no? De la empresa. Para tener en cuenta qué áreas se tiene en una empresa minera, ¿no? Una empresa minera, dependiendo del tamaño, puede ser, y esto lo vamos a ver después, ¿no? De acuerdo a la producción, puede ser pequeña, de acuerdo a la escala, pequeña, mediana o gran minería. Eso lo veremos en la siguiente clase, en la tercera clase. Pues bien, tenemos acá algunas áreas que podrían tomarse como ejemplo: abastecimiento, administración y finanzas, agua y relaves, asuntos corporativos y desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ahora es muy importante, ¿no? Porque pues todas las empresas mineras eh, al trabajar con, por ejemplo, las comunidades, ¿sí? Las comunidades. Al tener que hacer uso de la energía, ¿sí? Al tener que hacer uso del agua, porque usan agua, por ejemplo, de algunos ríos que estén cerca, ¿no? Para todo su proceso. Y, por ejemplo, hacen uso de que todo el agua pueda reciclarse, se podría decir, y hacer uso nuevamente de su proceso, ¿no? Em, para evitar de, descargar el agua sin que se haya, sin que, o que cumpla de hecho con todos los parámetros, porque el proceso
pues utiliza muchos productos químicos, ¿sí? En las diferentes actividades de una empresa minera y que lo vamos a ir viendo. ¿Qué otras actividades, otras áreas? Comercial, comunicaciones, TI, IT, ¿no? Tecnología e información, legal, medio ambiente, minas, procesos, operación, ¿sí? Operación, protección interna, proyectos de capital, recursos humanos o gestión del talento, relaciones comunitarias, desarrollo sostenible. Relaciones comunitarias porque se tiene que llevar bien con los vecinos, ¿sí? Con las comunidades cercanas a la empresa minera. Seguridad y salud ocupacional, algo importante, normalmente seguridad ocupacional es una gerencia y tiene pues en el organigrama, pues normalmente está debajo de la gerencia general, ¿no? Gerencia general y la gerencia de seguridad y salud ocupacional. Servicios generales, servicios técnicos y las directivas, no los directores, pues el ejecutivo, operaciones. Entonces, normalmente se tiene estas áreas en una empresa minera, que también lo vamos a ir detallando más adelante. Como sabemos, la inducción, lo que se pretende es que el trabajador tenga una orientación efectiva sobre todas las funciones que va a desempeñar y va a realizar, ¿sí? En la empresa, en la organización y pues pueda conocer la estructura, ¿sí? Y también favorecer su integración rápida y efectiva a las empresas, ¿no? Puede ser tanto la empresa minera es la principal como las empresas contratistas, ¿sí? Entonces, esto según la inducción de seguridad y salud ocupacional. El trabajador nuevo lleva una inducción, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, pero a la vez también cuando un trabajador pasa a otra área, ¿qué sucede? ¿Sí? Es promovido o quizás pida pues cambiarse de área o también si es que hay puestos de trabajo o algún área de repente lo solicita, ¿sí? Y si el trabajador también acepta o requiere su cambio, que puede pasar. Entonces hay un nuevo procedimiento en cuanto a, por ejemplo, procesos, ¿no? Procesos operativos, ¿sí? Por ejemplo, está quizás en laboratorio y quiere cambiarse o, por decir, a procesos quizás mineros o de repente de procesos o quizás de talleres va a pasar operaciones o de laboratorio podría pasar a operaciones o quizás, pues, esperemos que no sea el caso, pero si es que tiene un accidente de trabajo y ha sido operativo, y dependiendo de la gravedad del accidente, puede ser cambiado, ¿sí? A otra área, quizás administrativa. Puede suceder, porque hay un procedimiento inclusive en la cual hay esos cambios, ¿sí? Y quien determina para ese caso específico si pasar el accidente de trabajo es tanto la gerencia o jefatura de área y el médico ocupacional. El médico ocupacional va a estar acompañando siempre, en todo momento, al área. Como ustedes están leyendo, sí, es seguridad y salud ocupacional. Seguridad
que normalmente, pues, ¿quién es el dueño del proceso? Un ingeniero. ¿Sí? Un ingeniero, dependiendo de los requisitos, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la tercera sesión. La siguiente sesión, que vamos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no especifica cuáles son los requisitos que debe de tener el prevencionista, el ingeniero, SOMA, ¿no? No menciona. Sin embargo, para el sector minero sí. Eso lo vamos a revisar. Bien, entonces, dependiendo del caso, sí, ya les he mencionado situaciones en que un trabajador pida, solicite o sea promovido a otra área, o en el caso pues de un trabajador que sufrió un accidente y sí o sí tiene que ser cambiado de área, ¿no? Y algo administrativo, que podría ser temporal o definitivo. Eso va a ser o va a depender de la evaluación de los especialistas. El especialista en salud ocupacional, el médico ocupacional de la empresa, ¿no? Y pues con toda la información que pueda llegar desde la clínica o sus médicos que lo hayan evaluado, no lo hayan tratado. Entonces, el supervisor pues va a tener que tener algunas preguntas, ¿no? Responder las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el proceso productivo del área? ¿Qué objetivos productivos tengo? ¿Cómo aporto para alcanzar esos objetivos? ¿Y por qué mi trabajo es tan importante? ¿No? Esto cuando un trabajador nuevo o transferido pues pueda tener algunas dudas el trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, y esto específicamente, y cada área va a tener sus propios objetivos, ¿no? Cada área. Operaciones, área de mina, área de proyecto, seguridad ocupacional, ¿no? Administrativos, bueno, sabemos recursos humanos, entre otros. Además de algunas otras preguntas es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los incidentes más comunes? ¿Sí? O accidentes en mi área de trabajo, porque justamente estamos haciendo que el trabajador o nuevo o ya antiguo esté cambiando de área. Y por lo tanto, si cambia de área, cambian los procesos, ¿no? No son los mismos peligros, los mismos riesgos, ¿no? Los mismos incidentes o accidentes. No es lo mismo un accidentarse por el uso de una herramienta, un equipo, que de repente, pues, haciendo una actividad de repente de riesgo, ¿no? ¿Cuáles han sido los incidentes más comunes en el último año, ¿no? O accidentes? ¿Qué tipos de enfermedades ocupacionales más comunes se tiene en mi área o en la actividad que realizo? ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Qué Si tiene el teléfono, conoce los anexos, ¿no? Normalmente una persona nueva cuando hace ingreso, pues se confunde porque hay varios números, pues son varias áreas, como ustedes verán, por lo menos les he mencionado como 20 áreas que debe de tener una empresa, y algunos hasta más, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los números de teléfonos, ¿no? Hay de emergencias que hay que tener, la radio, ¿sí? Y cómo se usa, ¿no? ¿Para qué casos? ¿A qué áreas o números se debe de llamar? ¿Algún teléfono de emergencia que sí o sí voy a tener que tenerlo a la mano y de memoria? Ya de hecho los trabajadores antiguos conocen bien, pero a veces a uno nuevo le cuesta todavía adaptarse. Los agentes físicos agentes físicos químicos se tiene, ¿sí? Biológicos en las áreas de trabajo, por ejemplo.
tenemos los físicos, perdón, ya, los físicos que sabemos iluminación, radiación, calor, vibraciones, ruido y temperatura. Estos agentes físicos que también vamos a tener justamente una clase. Químicos, de hecho los humos, vapores, gases, polvos, neblina, especialmente cuando realizan trabajos en caliente, ¿sí? O también en un laboratorio. Y normalmente en una empresa minera pues hay un laboratorio químico, ¿no? Porque vamos a que van a ser los especialistas, metalurgistas, la mayoría, o ambientales, ¿sí? O químicos puros, o ingenieros químicos, pues van a analizar qué cosa. Uno, pues los concentrados, ¿no? Las leyes, ¿sí? Vamos a usar diferentes tipos de equipos, ¿no? El laboratorio, de absorción atómica, por ejemplo, para ver cuál es la concentración, la ley de los metales u otros, ¿no? Cobre, plata, hierro, entre otros, ¿sí? Y también los agentes químicos, los químicos, por ejemplo, como los ácidos, ¿no? Los ácidos que puedan utilizar, los solventes, ¿no? Pues ahí tengo varios, por ejemplo. Y pues hablamos de vapores, de humos, pues soldadura, ¿no? Y otros tipos de cianuros, por ejemplo, ¿no? Hay muchos. La cal, ¿no? Físicos ya los conocemos, como se ha mencionado, de hecho, iluminación, entre otros. Biológicos, bueno, ya nosotros somos experimentados en temas de virus, de COVID, ¿sí? Pero adicional a ellos, pues se tiene otros, ¿no? Que son las bacterias, los hongos, los protozoos, ¿no? Y que en toda unidad minera hay, ¿sí? Esos tipos de agentes por la humedad, por el clima, por el proceso mismo, ¿sí? Por los insumos que se usan, ¿sí? Por los materiales, ¿sí? Así es que, pues tenemos y estamos expuestos los trabajadores, sí. ¿Sí? Los trabajadores, de hecho, de acuerdo a su actividad, algunos más que otros, especialmente los que trabajan en campo, que también lo vamos a revisar más adelante en las siguientes clases, específicamente. La entrega del uso del equipo de protección personal, importante, importante el EPP, ¿no? ¿Qué cosa es un equipo de protección personal? ¿Para qué se usa? Obviamente para evitar, pues, que el trabajador se accidente, para evitar una enfermedad ocupacional a la larga, ¿no? ¿Qué tipo de EPP, equipo de protección básica, debe usar cada trabajador de acuerdo a la actividad? Por ejemplo, el casco, los calzados de protección de acero, los lentes de seguridad, el chaleco es lo principal, ¿no? Es lo básico. Eh, Puede ser también calzado, pues, y eléctrico, eso dependiendo de la actividad. Y el EPP específico, de acuerdo al área de trabajo, qué tipo de actividad y bueno, cómo se utilizan estos, ¿no? Los respiradores. Puede ser con filtros, dependiendo de qué filtros estamos mencionando, ¿no? Filtros para humos, para gases, para polvo, para qué tipo, ¿no? Los guantes, diferentes tipos de guantes, ¿no? Que se puede tener desde el laboratorio, en mantenimiento. De hecho, si van a hacer un cambio de llantas, pues van a usar otro equipo. Si van a hacer uso de, por ejemplo, ácidos en laboratorio, es otro tipo de guantes. Además del respirador con filtros, traje químico, los que usan cianuro, los que usan cal, ¿no? Esos trajes blancos, ¿sí? Arnés de seguridad, pues de hecho todo el sistema contra caídas para actividades de alto riesgo, trabajo en altura, líneas de anclaje,
caretas de soldar, de hecho, para las actividades de trabajo en caliente, escarpines, caretas de esmerilar, ropa de cuero cromada, bueno, todo ello para trabajo en caliente, ¿no? Entre otros. Entonces tenemos acá tanto EPPs, ¿sí? Como para actividades específicas y general. No olvidar que para una empresa minera, de hecho, deben de tener formatos, ¿no? Formatos realizados por puesto de trabajo, LPP, las normativas que se usa, se aplica, cuándo fue la entrega, cada cuánto se considera la renovación del equipo de protección personal para cada puesto, el responsable de entregar este PP, ¿sí? Entonces tenemos unas matrices, ¿no? Normalmente le llaman matriz de EPPs, ¿sí? Entonces eso también se considera, ¿sí? Se considera importante y obligatorio, ¿no? El uso del EPP es obligatorio cada vez que se entrega el EPP, que vamos a ver en la próxima clase, en la ley de SCT y su implementación, pues hay que firmar un registro, no solamente para entregar el EPP, sino sabemos para los casos de emergencia igualmente, porque es todo esto, no olvidar que es fiscalizable, que es auditable, ¿no? Todos estos registros, todo lo que se menciona durante estas clases es por un tema de obligación, eh, comprometerse con los requisitos legales, ¿sí? Del sector y de hecho la ley de seguridad, su decreto, y pues es que hubiera otras, ¿no? Que cumplir. En cuanto a respuesta ante emergencia, tenemos una serie de procedimientos que esto se puede tomar como ejemplo, ¿no? Para caso de respuesta a emergencia, pues hay que tener o conocer no solamente lo básico. De hecho, la mayoría relaciona, bueno, el procedimiento de respuesta, preparación de respuesta ante emergencia, ¿no? Pero ese es un general que lo podemos utilizar en todas las empresas. Pero en el caso específico de minería se tienen más, ¿sí? ¿Por qué? Para empezar por la ubicación. ¿Dónde está ubicado una empresa minera? No está ubicado en Lima, o hay una o pocas que están ubicadas en Lima, pero no en el mismo centro de Lima, ¿no? Sino obviamente fuera, en la sierra de Lima, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa minera que se llama Alpayana y que está en la Sierra de Lima y está prácticamente a 3.600 metros en el nivel del mar o un poquito más. Pues hay que conocer cómo es, dónde está ubicado, ¿no? En qué zona. En la sierra, ¿sí? A qué altitud, ¿sí? Y por lo tanto sabemos que en nuestra sierra, particularmente en nuestro país, pues sucede sismos, ¿no? Cada cierto tiempo. Pues bien, tenemos que conocer qué hacer en caso de una emergencia, ¿no? La evacuación, qué zonas, dónde está señalizado, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, otras sedes, ¿no? Por ejemplo, acá menciona Salaberry, esta empresa tiene una sede también, ¿sí? En Salaberry quiere decir en Trujillo. En Trujillo, porque ahí justamente en la costa, ¿no? Porque ellos pues envían pues los concentrados afuera, ¿no? La evacuación de sismo, empresa de relaves, también, ¿no? Porque ustedes saben que todo el proceso de minería, pues también como parte de el mismo proceso de relaves, ¿sí? En diferentes lugares, ¿no? También se tiene que conocer qué hacer. Los planos de ubicación, ¿sí? Que les mencionaba que tienen que ser señalizados, de hecho, dependiendo de qué o dónde esté ubicado una operación en mina, dónde, qué zonas.
eh, así como cuando se manipula productos químicos, por ejemplo, cianuro, ¿no? Almacenamiento de cianuro que hacer, o cal también. Hidrocarburos, importante, porque en todo el proceso tenemos máquinas y utilizamos combustible. En algunos casos podrán utilizar gas, pero también considerar los hidrocarburos, el combustible, los lubricantes, por ejemplo. Y para ello también hay el plan de respuesta de emergencia. Además, no olvidar que toda empresa minera pues tiene tanques, ¿no? No solamente en el momento del camión o la camioneta se va al grifo, ¿no? Va al grifo para cargar el combustible, por ejemplo. Pero ese combustible llega de algún lugar, llega de un tanque. Y donde está el tanque instalado, pues tiene que tener todo un sistema contra incendio, ¿sí? Pues agua, por ejemplo, el sistema contra incendio, de hecho, que tiene agua y otros, ¿no? Extintores, entre otros, para el caso de que pasara o bien un derrame o bien un amado de incendio, ¿sí? O pues un incendio. Entonces tenemos el plan de contingencia para ello, ¿sí? Teléfonos de emergencia para hacer la comunicación, los equipos de emergencia. De hecho, los equipos de emergencia hay, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? Incluso para derrames también se tiene, ¿no? Para derrames, baños absorbentes, entre otros, equipos de protección personal, ¿sí? Por áreas, ¿sí? Hay que tener un cronograma, un programa de simulacros, importante. Los simulacros va a depender, los programas que también lo vamos a revisar muy general en las otras clases, ¿no? Tenemos simulacros, los básicos sabemos que son tres, ¿no? ¿Sí? Primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación. Sin embargo, en las empresas mineras, pues hay más simulacros, porque como ya hemos visto, pues hay derrame de combustible, hay derrame de algún producto químico, de algún relave, ¿sí? O de repente, pues un temblor, ¿no? Que se pueda considerar terremoto, ¿no? Entonces, diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de en la cual estén o alguna emergencia y están expuestos los trabajadores, pues pueda eh, hacer justamente una acción, ¿no? El ejercicio del simulacro. También importante el transporte, ¿no? El transporte, en este caso, de tanto camiones, que hacer en caso de, ¿no? Ha habido inclusive muchos accidentes hace un año más de transporte de personal y pues muchos fallecidos con las empresas contratistas, ¿no? Que trabajaban en algunas mineras. Eh, Algunos documentos relacionados, importante tener en cuenta, de hecho, las listas de esos documentos y protocolos en caso de manipulación de almacenamiento de cianuro, ¿no? De manejo de cianuro, porque toda empresa pues tiene el área logística tiene el área almacén y el almacén tanto productos químicos, de equipos, de herramientas, de componentes, de otros, en la cual pues pueda suceder algo, ¿no? Como les mencionaba, algún tipo de emergencia. Bien, entonces, casos de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales también, ¿sí? En cuanto a todo ello, va a ser el reporte, la investigación. ¿Quién? ¿No? En este caso, pues serán los miembros del comité, ¿sí? El comité de SST, con la ayuda, con la colaboración de los jefes. El gerente, si fuera el caso, ¿no? Gerente general, gerente de seguridad y salud ocupacional, jefaturas, hasta trabajadores en general, ¿no? También consideremos que la unidad médica tiene que estar atenta, ¿sí? Y participar, y hay que tener un equipo de personas de salud
ocupacional, ¿sí? En la mina, porque podría pasar un accidente. Que incluso algunas tienen una unidad médica bastante completa, inclusive a raíz de COVID, algunas se implementaron mejor porque tenían que atender a muchos casos COVID, algunos estaban hospitalizados y algunos pues no podían esperar a trasladarlos, ¿no?, a la provincia, por ejemplo, o a Lima, entonces podían ser atendidos mientras pues gestionaban lo otro, ¿no? El traslado. Así es que hay que tener pues también las ambulancias, ¿sí? Para poder atender a un herido, si fuera el caso. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es el orden y limpieza del lugar de trabajo. Para ello se sabe y se tiene pues la señalética, ¿sí?, diferenciada con código de colores dependiendo de la unidad minera, ¿sí?, en cuanto a residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Sí, ya nosotros también tenemos bastante experiencia en cuanto a residuos peligrosos, ¿no? ¿Cuáles? Los biológicos, ¿no? Todos teníamos en casa algunos, pues los tachos de colores. Entonces tenemos el tacho color rojo para residuos peligrosos. Residuos peligrosos también se considera, por ejemplo, a los trapos de uso de productos químicos, de derrames, de hidrocarburos, de combustibles. Eso también es un residuo peligroso. ¿Qué otro residuo peligroso? Todo lo que se tenga en la unidad médica como desechos, ¿no? Por ejemplo, las inyecciones, sí, podría ser la jeringa. Cuando le colocan a un trabajador, por ejemplo, una inyección porque se sintió mal de algo, bien, entonces algodones, todo ello va a ir a un tacho de residuos peligrosos. Entonces ahí diferenciamos cuáles son los peligrosos o no. Y los no peligrosos, como sabemos, de acuerdo al color, ¿sí?, al procedimiento que se tenga cada empresa y cada color, ¿no? Papeles, cartones, plásticos, ¿no? Eh, Residuos orgánicos, entre otros, ¿no? No peligrosos. Bien, entonces esto tener en cuenta siempre porque muchos accidentes de trabajo se puede evitar haciendo o tomando herramientas, ¿sí?, de gestión e implementándolas en cada empresa, ¿no? Las 5S, por ejemplo, entre otras. Qué importante es que un lugar esté limpio, ordenado, ¿sí? Además, esto ayuda a que los trabajadores se sientan mejor. De hecho, ¿no? Un lugar que no está ordenado, pues obviamente es que la persona se sienta pues como que, bueno, no está muy bien del todo, mi ambiente de trabajo, y pues también ayuda muchísimo en cuanto a orden y limpieza las inspecciones, ¿sí?, de seguridad y salud ocupacional. Hay que conocer, como les mencionaba, dónde están ubicados, ¿sí?, los botiquines, los maletines de botiquines, los extintores, el sistema contra incendio, los botiquines, lavaojos, por ejemplo, ¿no?, las camillas. Todo eso es en cuanto a eh, el plan de respuesta ante emergencia, ¿no? Inclusive señalizarlos, codificarlos, porque tantos botiquines o de repente más que todo extintores en una empresa va a depender después que tengan una lista actualizada y cada cierto tiempo, pues qué cosa hay que hacer, ¿sí? Una, una inspección, una inspección. Que hay que conocer, de hecho, y tiene que participar de capacitaciones específicas para los brigadistas en manejo y uso de extintores. De acuerdo al tipo de extintores, puede ser A, B, C, K, ¿sí?, metales D, y si puede ser o no es compatible, ¿no? A, B, agua, espumante química, ¿sí? B, C, dióxido de carbono, CO2, y los demás, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de pesos, de tamaños para cualquier tipo de
de repente tipo de extintor que hace uso, ¿sí? De agua, de espuma, química, de PQS, de CO2, alotrópolo químico, entre otros, ¿no? Citrato de potasio, pues sabemos que se utiliza para el restaurante, ¿sí? O el lugar donde hay la alimentación, ¿no? Desayuno, el almuerzo, la cena, ¿sí? Y eso es importante que participen y lo hagan, ¿sí? Mensualmente, como mínimo una vez al mes, ¿sí? Y no lo puede hacer, ¿quién lo puede hacer? Pues si se tiene el comité, de hecho, los miembros del comité, ¿sí? Con el apoyo también de la persona encargada del área, ¿no? Y, y luego ya su equipo de trabajo, pues, continuará haciendo como parte de sus funciones, ¿no? Eh, Tanto el comité, sí, comité, las brigadas, importante que participen las brigadas de emergencia, no olvidar ello. Yo les decía que hay diferentes tipos de situaciones en cada organización y también, de hecho, para el caso de extintores, ¿no? Eh, Porque vamos a tener que hacer pues estas inspecciones cada cierto tiempo. ¿Y quién lo va a hacer? Los brigadistas, el prevencionista, los higienistas, entre otros, ¿no? Bien, entonces eso para cada tipo de extintor, ¿sí? Tenemos diferentes. Inclusive he visto que hay uno que es ecológico. Hay extintores ecológicos también. Tormentas eléctricas importantísimo, ¿no? Especialmente por el clima, ¿no? Como les decía, nuestras minas, ¿dónde están ubicadas? Al norte, al sur, Arequipa, Cusco, que normalmente son las principales, Moquegua, Trujillo, eh, Cajamarca, ¿no? Entre otras, ¿sí? Entonces, por un lado, pues la presión, la altura, pues, y las tormentas eléctricas porque llueve demasiado. Entonces, ya por la experiencia y además también por las capacitaciones que se hace, ¿sí? Ya más o menos se puede orientar cuando pues, el ambiente como está, ¿no? Las nubes, si parece que va a llover, si está oscuro, si pues se nota. Y en este caso, pues, no se podría trabajar, como se sabe, pues si es que hay tormentas eléctricas. Se paran los trabajos y pues se va a tener que buscar un lugar de refugio cercano, ¿sí? Y lo que se aconseja, se recomienda es, de hecho, lo primero, buscar un sitio seguro, luego esperar hasta que finalice, alejarse de los árboles, ¿sí? Postes de luz, torres de tensión y otros similares. Además, también alejarse de las fuentes de agua, ¿no? Porque puede haber un derrame, ¿sí? Podría haber un desborde, más que todo desborde. No usar celulares o radios, ¿sí? En áreas externas a las tormentas. Bueno, esto, tener en cuenta que el alerta amarilla es cuando se considera tormentas, por ejemplo, en una distancia de 5 a 15. Y el alerta roja indica que hay tormenta eléctrica o va a haber tormenta eléctrica. Entonces, esto va a depender de cada minera, ¿no? Para este caso, el ejemplo es de la minera, ¿no? De esa minera que, pues, también comparte esta información. Las actividades de trabajos de riesgo, ¿no? De alto riesgo. Bueno, las actividades de alto riesgo sabemos que todo lo que implica alto potencial de daño, grave salud o muerte de un trabajador, especialmente en una empresa minera, ¿no? Y titular minero y por autoridad minera. Entonces, pues tenemos que, eh, sabemos qué hacer en caso de, ¿no? De un tipo de actividad de riesgo, seguir todos los procedimientos, ¿no? Justamente todos los procedimientos que se llaman los respetar, ¿no?
como trabajo en altura, en caliente, espacios confinados, excavaciones y zanjas, mensaje crítico, ¿no? Porque para que traslade, por ejemplo, un equipo, una herramienta, un tanque grande, pues tiene que seguir todo un protocolo, ¿no? Excavaciones y zanjas, como mencionaba, izaje crítico, trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de equipo radioactivo y otros tipos de actividades de alto riesgo. Todos estos tienen un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Se los menciono ¿por qué? Porque también vamos a revisar más adelante en las siguientes clases el ATS y los permisos de alto riesgo. Y para ello vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Porque lo ideal es eso, que se hagan ejemplos, para que sean más prácticos. El permiso escrito de trabajo, a grandes rasgos, que eso también lo vamos a ver, como les decía más adelante, pues hay que llenar dónde se hace el trabajo, el lugar, la fecha, la empresa, hora de inicio, hora de fin, y seguir todas las instrucciones, ¿sí? Bien, un permiso de trabajo general para una actividad de alto riesgo. Bien, ¿cuáles son los permisos de trabajo en altura, por ejemplo, no? Bueno, tenemos un supervisor responsable siempre de la actividad de alto riesgo y pues va a hacer entrega de este permiso al área de seguridad ocupacional que debe revisar, ¿sí? Y debe firmar ese permiso, que hay una persona, ¿sí? Un supervisor y trabajadores, ¿no? Entonces, esto después lo vamos a revisar a detalle, ¿no? En cuanto a los nombres, las firmas de los encargados. ¿Qué tipo de actividad de riesgo? Porque es importante, ¿sí? Porque es importante, porque por un lado es no solamente cumplir con el requisito legal, sino hay que tener esta lista de verificación de todos los controles, ¿no? Para evitar justamente incidentes o accidentes. ¿Cuáles son, en este caso, procedimientos que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay varios procedimientos. Esos son algunos ejemplos de procedimientos para el IPERC, ¿no? El IPERC que vamos a tener que usar base. No olvidar que en el caso de las empresas mineras y de construcción, normalmente se usa el IPERC base y el IPERC continuo. Y eso lo vamos a revisar las siguientes, ¿no? O sea, todo esto es como, la clase de hoy es una introducción a la seguridad ocupacional que ya estoy incluyendo temas de minería, ¿no? Del sector minero, porque la siguiente vamos a hacer específicamente la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, como para orientarse un poco más en el sector, ¿no? Entonces, hay una serie de procedimientos, ¿sí? Ya algunas he mencionado, entonces ya no las voy a hacer un poco más de hincapié, pero sí para otras, ¿no? Señalización en colores, también mencionaba bloqueo etiquetado, tormentas eléctricas también se ha mencionado, eh, trabajos en andamios y plataformas, escaleras y barandas, izajes y grúas, que lo estamos utilizando para algún caso específico, de izaje, por ejemplo, de tanques, ¿sí? Tanques grandes para combustibles o lubricantes, herramientas portátiles, partes móviles, material peligroso, protección auditiva, iluminación, ¿sí? Enfermedades en cuanto a salud ocupacional y vigilancia. Salud ocupacional es otro grupo de procedimientos, ¿sí? Que se tiene. Orientado, obviamente, a evitar algún tipo de enfermedad ocupacional. Gestión de fatiga, que les mencionaba que es muy importante actualmente, hace algunos años, ¿sí? Pero a raíz de COVID ha mejorado. Sí, algunas herramientas, algunos programas, algunas políticas que se ha sumado en el sistema de gestión de SSO.
en una empresa, y más aún minera. Trabajo flexible, algo importante, como les mencionaba, ¿no? En el caso de algunas gerencias, algunos puestos de trabajo, o más que todo orientado pues a estos perfiles de puesto, pues hacen trabajo por ahí remoto, otros flexibles, como les mencionaba. Bueno, y también el cuidado de la salud mental y emocional. Ese es otro tema muy importante a partir de COVID. Tenemos nosotros normativas legales, sin embargo, pues todavía vamos a ver que bueno, si en nuestras empresas todavía medianas no se toca o no se da la debida importancia a este tema, pues, de salud mental, ¿no? En cambio, en las empresas mineras tienen programas especiales en las cuales pues se contacta con un número gratuito, llama y también podrían atenderse inclusive hasta por psicólogos, por Zoom, por llamadas, ¿no? Y que es un programa especial. Y como pues tienen algunas empresas. En el caso de materiales peligrosos, ¿sí? ¿Cuáles son los controles y los peligros, los riesgos, los controles que se debe tener, por ejemplo, para materiales, ¿no? Y hay que conocer, sabemos que todos los productos, los agentes químicos deberían de tener, ¿qué cosa? Un rombo NFPA, un rombo NFPA de un producto. Sabemos que el rombo pues o tiene 4, se clasifican en 4, ¿sí? Y los números va desde 0 hasta 3, ¿no? De 0 hasta 4, de 0 hasta 4. En el caso de salud, por ejemplo, siempre viene de 0 a 4, 0 es material normal, en este caso, riesgo extremo, severo, moderado y ligero, como se puede ver. La numeración, inflamabilidad, quiere decir a más cantidad es más inflamable, ¿no? Y a 0 no se inflama. Reactividad similar, estable 0 y 4 podría detonar. Específico, como pueden ver en blanco y negro, ¿sí? Es por ejemplo, un ácido, si es corrosivo, álcali, no usar agua, por ejemplo. Riesgo de radiación. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador. Pues aquí lo que se pretende es verificar la evaluación del desempeño del trabajador, el cumplimiento de los ítems anteriores. Bueno, una empresa normalmente lo que hace es la evaluación a los trabajadores por lo menos una vez al año. En algunas empresas hacen 2 veces al año. Los evalúan de acuerdo a los objetivos que realizan, ¿no? Inicialmente a fin de año, a principio del siguiente, por ejemplo, ya tienen los trabajadores sus propios objetivos de trabajo para el año, ¿sí? De productividad, bueno, otros, entre otros, ¿no? Y son evaluados, ¿no? En cuanto a, pues también eso en cuanto al trabajo. Y si hablamos específicamente de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Justamente que se trabaja en conjunto con el área de seguridad y recursos humanos, ¿sí? Para tener este tipo de actividades u objetivos. Las capacitaciones en general, ya algunas hemos mencionado, sí que esto también se los voy a volver a repetir cuando se vea los decretos, ¿sí? La actualización, que hay varias capacitaciones, como se puede ver, son 20 capacitaciones que se debe de tener, que debe tener un trabajador. Aquí se encuentran las horas mínimas, los temas, ¿sí? Y de acuerdo al puesto de trabajo y además en base a la inversión, ¿no? Que capacitaciones de gestión, por ejemplo, ahora que estamos viendo, que es una breve introducción a seguridad y salud ocupacional, y más que todo es una introducción a una capacitación entre específicas y generales al trabajador.
¿Cuánto debe de ser, no? 3 horas, entre otras. Para IPERCE, 4 horas, por ejemplo. Para auditoría, fiscalización e inspección de seguridad, 3 horas. Y así, ¿no? Como pueden revisar. Entonces, más a detalle en este listado de capacitaciones básicas en seguridad y salud ocupacional. El IPERCE, que mencionaba cada momento, el IPERCE, pues sabemos que es una herramienta que la usan en todas las áreas, ¿sí? Todos los puestos, y hay que explicarles a cada trabajador nuevo la metodología, el procedimiento y cómo se realiza la matriz. En cuanto a los peligros que se han identificado en el puesto de trabajo, cuáles sean los riesgos, el nivel de estos que ha sido evaluado y qué controles se va a aplicar en cada tipo de peligro que se tenga, ¿no? En cada tipo de actividad o puesto de trabajo. Ejemplos de IPERCE, hay varios que también lo vamos a revisar, ¿no? ¿Cómo es un IPERCE? Proceso, qué es lo que tiene, la actividad, tarea, si es una actividad rutinaria o no, el puesto de trabajo, puede ser un código, ¿no? El peligro, el riesgo, descripción de la severidad, evaluación de riesgo. Si es que no es la severidad por persona, propiedad, proceso, nivel de radiación, controles. Y bueno, viene la matriz en sí. El riesgo, que es la previa por la severidad. Se elimina. Esto es como ya estos controles actuales. Se puede sustituir control de ingeniería o control administrativo. En este caso, materialidad ordenada, transitar accesos habilitados, inspeccionar el área de trabajo, limpiar el resto de aceites, por ejemplo, pisos, inspeccionar el área de forma visual, ¿no? Entonces, todos esos son los controles administrativos que podría haber. ¿Qué EPP específicos? Bueno, como les mencionaba, hay que tener una matriz de equipos de protección personal por puesto de trabajo, obviamente. Y bueno, habría que ver que hay guantes de riesgos nivel anticorte, nivel 4, por ejemplo, ¿no? Nivel de severidad, si es la persona, propiedad, proceso, prioridad por controles actuales y riesgo por controles actuales, que es la prioridad por la severidad. Si es bajo, si fuera el caso. Los programas de capacitación, como les mencionaba, hay varios formas, documentos que se tienen, ¿sí? Y tenemos matriz 6, el área de trabajo, cómo se identifica el programa de capacitación con las fechas, los horarios, de cómo escribirse. Sí, es un programa de capacitación que normalmente se hace una vez al año, que después lo vamos a ir revisando. Bien, entonces esto es por la clase de hoy. Y bueno, muchas gracias por su atención. Nos vamos a nuevamente pues escuchar en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.